Hola, yo soy Edwin. Hola, Dios te bendiga. Yo soy Lady y este es el Ministerio Cristiano Elai. Amor Eterno. Un ministerio basado en el amor eterno de Dios. En esta ocasión traemos uno de los temas, entendemos, es un pilar en la vida del cristiano. Y me refiero al tema de la santidad. Claro que sí, Edwin. Este tema es fundamental, ya que la vida cristiana consiste en la santificación. Y en este momento, en esta primera parte, están con nosotros nuestros colaboradores. Nos referimos a nuestro hermano evangelista César García, a cargo del ministerio Caminando en el Espíritu. Y nuestra maestra Noemí Velázquez. Sabemos que este tema será de mucha bendición para cada uno de ustedes, así que disfrútenlo. No te lo pierdas por aquí, por este canal. Dios te bendiga. Bye. Estamos aquí una vez más en este espacio, el Ministerio Cristiano Elai. Un espacio donde nosotros vamos a tratar temas para edificación de nuestras vidas, temas que son muy importantes para poder avanzar en la vida espiritual. El día de hoy me siento muy contento porque yo sé que Dios va a hacer grandes cosas, Dios va a tratar de una manera muy especial con cada uno de nosotros. Me encuentro con mi hermano César García y tengo a mi hermana Noemí. Mi hermana Noemí que nos está acompañando. Ellos van a introducirse y van a hablarnos un poco sobre ellos mismos. En especial vamos a tratar un tema que es la santidad. Yo sé que vamos a ir fluyendo y hay muchas cosas que tenemos que tocar con este tema. Yo sé que hay muchas personas que tienen muchas dudas porque muchas personas realmente no entienden lo que es la santidad, pero esperemos que el Espíritu Santo nos guíe en este proceso para que podamos llevar a un conocimiento pleno. Dios le bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes que nos están escuchando por esta vía, que nos están viendo. Para mí es un placer, un honor tener la oportunidad de una vez más poder compartir con ustedes a través de este medio. Como dijo mi hermano Edwin, como muchos de ustedes me conocen, mi nombre es César García. Estoy al frente por la misericordia de Dios del Ministerio Caminando en el Espíritu, un ministerio misionero, vamos por las naciones, predicando el Evangelio con el lema, removiendo la levadura y estableciendo los principios bíblicos. Así que yo sé que ustedes se van a gozar en este día, un tema bien bonito, un tema bien fuerte para muchos, pero para nosotros es un gozo poder compartir este tema y aplicarlo a nuestra vida, porque tiene mucha necesidad. Hay que acordarle a ellos que también recuerden el tema de la visión que tratamos, ¿verdad? Un tema wow, que está... Oh, sí. No, y le damos gracias a muchos de ustedes porque hemos visto que muchas personas han entrado, lo han compartido, lo han visto y definitivamente le queremos dar gracias y a motivarlo de que si conoce a alguien que no ha visto ese tema todavía, no lo ha podido escuchar, pues ustedes se lo recomienden y así podemos llegar a más personas, que es el propósito de Dios. Amén. En este momento ahora le pasamos a nuestra hermana Noemí, una sierva de Dios que conozco por alrededor de 12 años más aproximadamente y verdaderamente ha sido una bendición para nuestra vida. Estoy muy contento y gozoso de que está con nosotros. Es difícil la sierva, hermano, es difícil agarrar a la sierva porque una mujer que definitivamente se deja guiar de Dios y si Dios no dice, ella no hace, ella no habla. Amén. Así que para mí es un placer, hermana. Bienvenida, Noemí. Amén, Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Mi nombre es la hermana Noemí Velázquez. Pertenecemos pues a un grupo que está tratando de buscar la presencia del Señor, está tratando los temas que Dios tiene en su corazón y es para edificación de la iglesia, como decía pues el hermano. A veces son temas difíciles, pero tenemos que afrontarlos como iglesia de Jesucristo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y aquí lo tengo el versículo precisamente. Tengo el versículo en Hebreos capítulo 12, versículo 14, donde dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, todos los temas bíblicos, y estaba compartiendo con los hermanos, son bien importantes. Tenemos el tema de la salvación, que creo que es la base de todas las cosas. Tenemos muchos temas, como el Espíritu Santo, el tema de la tercera persona de la Trinidad. Tenemos el tema del Hijo, el tema del Padre. Tenemos el tema de la manifestación del poder de Dios. Y hay tantos temas preciosos. El tema de la obediencia, que en algún momento lo vamos a poder tocar. El tema de la evangelización, que es otro tema que tenemos pendiente para tocar. Entonces, hay muchos temas y todos los temas de Dios verdaderamente son prioridades en nuestras vidas. Pero siempre hay uno que debemos de tener más en cuenta.
que otro. Todos son importantes, todos lo tenemos que llevar en cuenta, pero hay bases, hay cosas que son necesarias que nosotros permanentemente estemos enfocados en ello. Permanentemente, aún en nuestro sueño tenemos que tener ciertos temas en nuestra vida pendientes. Y ese es el tema de la santidad. Un tema hoy día olvidado, lo podemos decir sin temor alguna ni duda alguna tampoco. Un tema olvidado hoy día en medio del pueblo de Dios, increíble, pero cierto. Wow. Olvidado. Un tema que muchos lo recuerdan como algo del pasado, otros lo recuerdan como algo que no lo supieron aplicar o enseñar. Sí, se habla tanto de este tema. Un tema religioso, muchos lo miran por el tema del punto de vista religioso. Y hoy queremos verdaderamente tumbar toda esa mentalidad humana que no son de Dios, de antemano se lo digo, remover toda esa levadura que ha caído sobre un tema tan importante como es la santidad, como leímos en el texto bíblico, la cual ninguno, si no la tenemos, si no la aplicamos a nuestra vida, podemos ver el rostro de Dios. Imagínense la importancia del tema. Y queremos quitar toda confusión, queremos renovar esa área que muchos de nosotros definitivamente la hemos olvidado. Muy importante. ¿Sabes lo que? Para poder tener una relación con Dios, se demanda de nosotros que tengamos santidad. Y si no hay santidad en nosotros, entonces no hay forma ni manera alguna como uno pueda tener una relación con Dios. O sea que es bastante importante. Concuerdo con usted, varón. Amén. Entonces el tema, vamos a hacerlo en modo de pregunta. No vamos a tener muchas preguntas, prácticamente alrededor de 4 o 3 preguntas que vamos a dar. Y de ahí se va a desglosar el tema completo. Y creo que la primera pregunta debe de ser la base. Sí. Para uno poder entender las cosas, debemos de conocer su significado. Amén. 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 Si yo no sé el significado de algo, pues no voy a entender cuál es su funcionamiento, no voy a entender hacia dónde está dirigido, ni nada por el estilo. Entonces la pregunta que vamos primero a lanzar aquí en la mesa, por decirlo así, es ¿qué es la santidad? ¿Qué definición es la santidad? Definir qué es la santidad. Y no, yo soy el que hago la pregunta. Bueno, no nos olvidamos que también tenemos un público acá que no está en cámara. Sí, que no está en cámara, pero hay personas aquí que no están en cámara. Si en dado caso quieren hacer una pregunta en algún momento, pueden hacerlo. Tenemos otro micrófono disponible, ¿verdad? Pero vamos a hacer esto de una manera interactiva. Porque el objetivo de esto es que todos podamos aprender y podamos entender paso a paso lo que vamos a ir abordando. Entonces yo quiero que la hermana nos invite, porque la hermana nos invita muy calladita. Y así como ustedes ven callada, verdaderamente Dios ha puesto una gracia de ella en enseñanza y otras virtudes que para la honra y gloria de Dios, la honra y la gloria de Dios, por lo cual Él sabe cuáles son. Vamos a permitir que ella ya empiece a calentar los motores. Ok, sierva. Sierva, definición de santidad. ¿Cómo usted la definiría? Santidad es parte del atributo de Dios. Amén. El ser santo, porque Dios nos manda a ser santo. El santo es el separarse de parte de todo este mundo. Es ser separado, cortado, como cuando uno tiene un traje y uno le corta ese pedazo, ya tú estás separado. Pues así mismo nos quiere Dios, separado de lo que es el mundo, separado de lo que a Él no le agrada, separados para Él, que a veces nos cuesta, sí nos cuesta, pero es importante agradarle primero a Él que a los demás. Amén. Amén. Así es, así es. Verdaderamente. ¿Y usted, hermano Edwin, qué puede agregar? Bueno, vamos a ampliarlo un poquito más. Vamos a ampliar un chingo. Los términos, varón, de santidad, vamos a dividirlo como lo que es santo y santidad, que está en el mismo grupo, como estuvimos hablando en otro momento, porque comentamos de que santo es la persona que posee santidad y santidad es la cualidad del santo. Entonces, eso están dentro del mismo parámetro. Pero también por el otro lado está lo que es santificar o santificación, que también es el otro grupo. Santificar y santificación. Estoy de acuerdo con la sierva. Cuando hablamos de santo o santidad, primero tenemos que comenzar con Dios, porque es realmente una cualidad fundamental de Dios. Dios es santo y eso nosotros lo aprendemos bien claro en la palabra. O sea, no hay duda sobre eso. Pero también la santidad se le atribuye al hombre como una virtud.
No es una cualidad fundamental del hombre, sino que es una virtud. Y vamos a ver luego cuando sigamos discutiendo cómo el hombre adquiere esa virtud de santidad, ¿verdad? Pero también la santidad o santo se le puede atribuir a algunos lugares o a objetos que son inanimados. O sea, vemos en la palabra de Dios en algún momento, cuando vayamos desglosando en el Antiguo Testamento, cómo el templo era santo, cómo el monte, cuando Dios iba a dar los mandamientos, el monte fue santificado, el monte era santo, cómo los utensilios del templo es santo. Entonces, es interesante saber que también se le atribuye lo que es la santidad o el calificativo de santo en algún momento a estos objetos que son inanimados o lugares. Pero es bueno aclarar de que estos objetos no son santos per se, por su propia cualidad, sino que es un atributo. Se le atribuye eso por su uso, no porque la santidad emane directamente de ese objeto, sino que por el uso que se le da, por la consagración de dicho objeto, por eso es santo. Y es también bueno ver que en ese mismo orden, eso que se atribuía como santo a los objetos, varón, desaparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento usted no va a encontrar esa atribución de santo a lugares o a objetos inanimados como lo hace el Antiguo Testamento, y eso lo vamos a ver. De manera que yo estoy de acuerdo con relación a lo que significa santo y santidad, como la hermana explica, pero a mí me gustaría también decir algo más con relación a lo que es la santificación. Porque, ¿cómo nosotros podemos interpretar la santificación? ¿Como el hecho de llegar a ser santo? ¿O cómo ustedes interpretarían más o menos la santificación? Comparándolo con lo que es la santidad. Porque el que es santo, ¿verdad? El que es santo porque en el caso de Dios es una cualidad. En el caso de nosotros, como dijimos, es una virtud, ¿verdad? Pero el proceso de santificación es un proceso para llegar a tener la santidad, a ser santo, ¿verdad? Es un proceso realmente la santificación. Pero en este proceso de santificación, ¿qué diferencia nosotros encontramos realmente con lo que es ser santo? Y yo dije algo muy importante, dije que es un proceso, y eso es importante saberlo. No es un estado, porque ser santo es un estado. Tú eres santo por estado, pero cuando tú buscas lo que es la santificación, es un proceso que te lleva a la santificación. Y el proceso de la santificación, vamos a ver cuando lleguemos a la parte histórica, ¿cuál otro componente incluye ese proceso de santificación? Sí, más o menos. Definitivamente apoyo estas explicaciones que los hermanos han dado. Quiero agregar algo en la cuestión del ser santo, a llegar a la santidad y a la santificación. También se dice que el significado de esa palabra, que son semejantes entre santo y santidad, que son semejantes definitivamente, hay una palabra que se le dice que significa ser puro. La palabra puro se enfoca más a lo que es el significado de ser santo. Pero al tú ser santo y tú eres puro, quiere decir que en ti no hay sombra de variamiento. Es decir, tú no tienes doble cara, tú no tienes doble pensamiento, tú eres uno. Ese es nuestro Dios. Por eso Dios es santo, santo, santo. Es decir, es puro, puro, puro. Lo que es en esencia. Y eso es lo que Él viene a transmitirnos a nosotros. Y por eso es lo que el proceso que pasa cuando es necesario purificarnos. ¿Por qué? Porque cuando nos contaminamos, dejamos de ser puros. Entonces, para volver a ser puros, tenemos que purificar obligatoriamente para comenzar o seguir el camino de la santidad, que bien claro que hay que decir, es un camino. No es un estado, simplemente algo que tú recibes y ya lo tienes y no lo vas a perder, o aunque te descuides se va a mantener, sino es un camino. La santidad es un camino, un camino que de empieza testimonio. cuando empezamos con nuestra salvación. Amén. Amén. Entonces, estamos bien claros de lo que es santidad. Se define principalmente como la separación claramente del ser humano del pecado a lo que es la santidad, lo que es la relación, la reconciliación con nuestro Dios a través de la sangre de Cristo, que tenemos que estar claros en ese asunto. Pero hay un detalle más que el hermano Edwin trajo a colación, y es la purificación, porque Dios no creó santo, Dios creó a Adán y a Eva santos. Sí. Pero pasó un problema, y fue el pecado.
Entonces, aunque Adán y Eva eran santos en su momento, cuando pecaron hubo una separación. Una separación. Pero en ese entonces ellos no habían pecado, por lo cual fue una separación de lo que es la santidad, lo que es del santo, se tuvo que apartar. ¿Por qué? Porque pecaron. Cuando el pecado sale en escena, es como yo le estaba compartiendo al hermano, podemos decir que se manifiesta la santidad. La santidad se manifiesta. Queda evidenciada. Sí, entonces la santidad dice, yo no tengo nada que ver contigo. Sí, tú no puedes estar ni en este lugar santo, que es el huerto del Edén, ni en la presencia del santo, 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 y mucho menos en lo que es la cualidad de Dios de la santidad, que no tiene nada que ver con el pecado, que lo rechaza. Sí, porque por eso podía Dios hablar directamente con Adán y con Eva, y había una comunión perfecta ahí, pero era precisamente por eso, porque estaban en santidad. Eran santos, estaban en santidad antes de la caída, antes del pecado. Entonces se manifiesta la santidad del Edén. Se manifiesta la santidad en el Edén. Y aún Dios mismo camina en la misma creación de Él, camina a través del huerto. Hay un tú a tú con ellos, porque los crea Él mismo, es el mismo Espíritu. Amén. Entonces tú ves la dinámica que tiene Dios, y yo me imagino que Dios mismo en el huerto caminando, la alegría que Él tiene que estar mirando todo lo que Él ha creado, el gozo que tiene, y más los hijos que tiene allí. Entonces dice, wow, son santos, los he creado yo. Amén. A mi imagen y semejanza. Y dice que vio todo bueno. Y vio todo bueno. Vio todo lo que creó, cuando lo terminó y todo, y dijo, todo está bueno. Y si todo está perfecto, no hay nada dañado, todo está en el orden que Él estableció. Pero entra el pecado en escena, se hace manifiesto la santidad, por decirlo así. No que se hace manifiesto en el sentido que no estaba, pero se manifiesta porque hay una separación. Una separación totalmente de lo que es la santidad a lo que es el pecado. La santidad se separa del pecado. No fue el pecado que se separó de la santidad. Si no fue Adán y Eva que decidieron separarse de Dios, fue Dios que dijo, no. Ustedes van fuera de este lugar. Es algo que tenemos que tener bien claro. Sí, porque muchas veces como que el pecador cree que tiene derecho, o que él es que desecha a Dios. Dios no es que Dios desecha al pecador, Dios desecha el pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. No puede tener comunión con el pecado. Y desde el principio lo estableció así. Por eso echó aquí a Adán y a Eva ¿de qué? Del lugar santo, de su presencia. ¿Por qué? Porque no podían habitar ahí. Amén. Pero es algo bien claro. Espero que los hermanos lo hayan entendido. Pudiéramos hablar más. Hay muchos significados que conllevan, aunque quieren decir lo mismo, pero van en diferentes términos, pero se unen entre sí. Quisimos traer esta pequeña aclaración, pero sí le motivamos a que si quiere profundizar un poco más en lo que es el significado de la palabra santidad en sí, que le invitamos que escudriñe, que siga investigando, que busque si lo que hemos hablado aquí es una realidad, si no es algo inventado por nosotros, sino que verdaderamente es, pues yo lo motivo a eso. No crea todo lo que el hombre diga, nada más crea lo que Dios diga. Amén. Vamos a seguir con el tema, hermano. Ahora vamos a hablar de la santidad. Ya que la aclaramos, ahora vamos a entrar al tema en sí. Pero es como yo digo, para yo saber de dónde yo vengo, yo tengo que hablar con mi madre, con mi padre, y preguntarle quiénes fueron sus padres y los padres de sus padres. Sí, tenemos que ir a la esencia, tenemos que ir atrás, de dónde, cómo se manejó, cómo vino ese árbol genealógico, de donde salí yo. Pues todo es así, en la vida todo. Si tú quieres entender, eso se le llama sabiduría. No inteligencia, se llama sabiduría. El inteligente mira esa taza, por darle un ejemplo, y simple mira y dice, eso es una taza, porque ya la reconoce y la conoce. Pero el sabio dice, eso es una taza. Ahora yo quiero saber cómo fue creada esa taza. ¿Qué material va más allá. Es que la compone? ¿Por qué? Porque le interesa la esencia, saber y entender todo eso. Entonces, para nosotros saber y entender cómo fue aplicada la santidad, cómo trabajó la santidad en la humanidad, tenemos que ir al principio, definitivamente. Amén. Hablamos un poco del principio ahora mismo, hablamos del libro de Génesis, pero la santidad no se manifiesta solamente en el libro de Génesis. Amén. No fue nada más en el huerto del Edén. Sí, comienza ahí. Porque la Biblia completa nos habla de santidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios nos habla de santidad. Amén. Abre el libro hablando en el huerto del Edén de santidad. Y lo cierra en Apocalipsis hablando Capítulo de qué? 22. De la nación santa. Sí. Ahora hablando de santidad, termina hablando de santidad.
es algo bien bonito. Y mire lo importante que donde empieza, así mismo termina. Amén. Entonces, ahora yo quiero que comencemos a dialogar un poco del contexto histórico, del cómo la santidad, de ahí adelante, comienza a trabajar en medio de la humanidad, en todo su sentido. Así que, ¿quién empieza primero? Que no sea yo, porque ya yo empecé. ¿Sí? ¿Quién empieza segundo? Bueno, yo puedo comenzar en esta parte. El contexto histórico, cómo se va manifestando la santidad desde el Antiguo Testamento. Bueno, ya luego de la caída del hombre, como ya abordamos eso, tenemos que entender que la forma como Dios comienza a tratar con el hombre, el tema de la santidad, primero tenemos que ver con qué tipo de personas Dios estaba tratando. Dios estaba tratando con un pueblo que era su pueblo escogido, mediante el cual Dios le había hecho una promesa a Abraham, ¿verdad? Y estaba tratando con ellos, pero ellos no eran espirituales. Eran hombres que no eran como nosotros hoy en día, que el Espíritu Santo mora en nosotros y es quien nos guía a toda verdad y nos instruye, nos ayuda a entender estas verdades que son espirituales. Ellos no tenían la capacidad de discernir todo lo que son las verdades espirituales en ese momento. Entonces, Dios comienza a simbolizar por medio de los ritos del pueblo y comienza a abordar el tema de la santidad de una manera ritual, santidad ritual. Pero creo que tienes un versículo que quieres leer, César. Sí, en Éxodo capítulo 15, versículo 11, dice, ellos salen ya, Dios los libera de Egipto, y hay que entender bien claro, es una promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 15. Esto no fue algo sorpresivo para el pueblo de Dios, porque ya Dios se lo había informado a Abraham lo que iba a suceder con su descendencia. Ahora bien, hay que entender bien claro que cuando ellos están en ese pueblo esclavizado, Dios lo saca porque le quiere dar la libertad, pero también quiere volver a restaurar su santidad en su pueblo. Por eso le dice, una de las cosas que Dios le manda a decir al faraón, ¿qué fue? Que lo deje salir, ¿para qué? Para que le Para que adore. le brindara culto a él, sacrificio a él. ¿Entiendes? Y no Sí. se lo dijo una vez, se lo dijo varias Se lo dijo veces. varias veces. Sí. Dios estaba exigiendo, dame mi pueblo porque lo quiero santificar. Que más adelante vamos a hablar del punto de santificación. Lo quiero santificar, lo quiero preparar para que puedan entrar a lo que yo le ofrecí. Pasa eso, Dios los saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo, y viene un cántico, que le dicen el cántico de Moisés y María. En medio de ese canto, oiga lo que dicen, lo que manifiestan ellos referente a Dios. Y dice, ¿Dónde estamos leyendo? Éxodo capítulo 15, versículo 11. 15, Vamos a leer el 11 completo. Y dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ellos manifiestan la santidad de Dios. Es decir, en el proceso que ellos vieron, ellos pudieron reconocer, ver, palpar lo que es la santidad de Dios, porque tuvieron que entrar en una santidad dentro de Egipto. Tuvieron que entrar en una santidad. Sí, tuvieron que separarse, y no una vez, sino varias veces. Cada vez que la plaga era manifestada, prácticamente ellos tenían que guardarse en Dios. Sí. Y la última plaga, que fue donde Dios mandó los primogénitos, le dijo, no salgan de su casa, y sí, apártense. Apártense, y voy a poner señal de los que están apartados, los que están guardados en él. Todo eso, ellos pudieron reconocer la manifestación de la santidad de Dios en todo ese proceso. Amén, así es. Entonces ahí mismo, en ese mismo contexto, ¿verdad? Entonces Dios ya a través de Moisés comienza a trabajar lo que es el tema de la santidad con su pueblo. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, en la palabra acá en el libro de Levítico, y nos vamos a su capítulo 8, comenzando por el versículo 1, nosotros vamos a ver cómo comienza la orden sacerdotal. Cuando Dios le dice a Moisés que apartara a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Para que ellos ministraran y sean sacerdotes. Entonces aquí ahora traemos, para trabajar el tema de la santidad, en este punto ya entra en el panorama lo que es el sacerdote. Levítico 8, capítulo 8. Ya entra lo que es el sacerdote, porque nosotros sabemos que antes de que Dios estableciera la orden sacerdotal por
por Aarón y su descendencia, ya había sacerdocio, ya había una orden sacerdotal. Y esa orden sacerdotal, estamos hablando de la misma orden sacerdotal de Jesús, que fue según el orden de Melquisedec, que fue antes de esto, ¿verdad? Cuando Abraham, ¿verdad? O sea que nosotros sabemos, como dice la palabra, que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. La Biblia dice, nuestro gran sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que es nuestro gran sumo sacerdote. Pues entonces ahora tenemos, en el periodo de la gracia, un gran sumo sacerdote, Jesús, ¿verdad? Pero tenemos acá, en este tiempo histórico, cuando Dios comienza a establecer el sacerdocio, pero ya por Aarón. Ahora tenemos dos sacerdotes diferentes, que tienen algunas diferencias y también tienen algunas similitudes, ¿verdad? El objetivo de establecer el sacerdocio era para que el sacerdote pudiera estar en la presencia de Dios. Y dentro de esa presencia de Dios pudiera ministrar gracia, pudiera ministrar en obediencia y pudiera ministrar lo que es en la presencia de Dios. ¿En qué se diferencia Jesús de Aarón? ¿En qué se diferencia el sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Jesús? Bueno, la principal diferencia que podemos ver bien claro es que Aarón tenía primero que santificarse él. Y tenía que sacrificar por sus propios pecados, porque Aarón no nació sin pecado, a diferencia de Jesús. Jesús nació perfecto, Jesús no tenía que expiar sus propios pecados porque no tenía pecado que expiar, ¿verdad? Y el sacrificio de Jesús fue un sacrificio de una vez, solamente y por todo, y así cubrió todo el pecado de la humanidad, o sea, de su pueblo, de la iglesia, ¿verdad? Pero no era así con Aarón, ¿verdad? Aarón tenía primero que santificarse él y expiar por sus propios pecados, y tenía constantemente que estar sacrificando, ¿verdad? Por el pecado, por sus propios pecados y por el pecado, por la expiación del pecado del pueblo. Y esta es una gran diferencia que nosotros vemos en estos dos sacerdocios. Y es importante remarcar que el sacerdocio de Jesús no es un sacerdocio que precede al de Aarón. Es primero. Jesús fue primero que el sacerdocio, que esa orden sacerdotal de Aarón. Es interesante cuando nosotros vamos acá al capítulo 8, cuando Dios le habla a Moisés y Dios le dice que tomara a Aarón y a sus hijos con él. Porque aquí hubo un proceso de selección. Dios seleccionó. Y es interesante ver cómo también Dios a nosotros nos ha seleccionado, porque nosotros sabemos que los sacerdotes hoy en día somos nosotros. Dice que nosotros somos nación santa, ¿verdad? Linaje escogido. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Y esto es muy interesante. Reyes y sacerdotes. O sea, nosotros en el orden de Jesús, nosotros tenemos una posición de sacerdote. ¿Por qué nosotros somos sacerdotes hoy en día? ¿Cuál es la función del cristiano hoy en día como sacerdote? Pues lo mismo que yo acabo de decir. Tenemos que ministrar en la presencia de Dios, bajo la obediencia de Dios, ¿verdad? Y tenemos que ministrar bajo la gracia de Dios, que era lo que hacía el sacerdote. ¿Y para quién ministraba el sacerdote? ¿Para beneficio de quién? Para beneficio del pueblo. Para el beneficio del pueblo. Entonces, eso ha cambiado hoy en día. Yo como sacerdote tengo que ministrar para beneficio del pueblo. Y así mismo, porque, mira, cuando nosotros estudiamos y vemos las características de este establecimiento, de esta orden sacerdotal, nosotros muchas veces lo ponemos como, bueno, eso es algo que ya pasó y que no tiene ninguna relación con nosotros. Pero cuando nosotros realmente estudiamos las características de esta orden, nos damos cuenta que cada uno de esos símbolos remarca el fundamento espiritual que nosotros vivimos hoy en día. Esto no fue hecho por coincidencia. Si Dios le dijo a Moisés que apartara a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio, ahí hubo un proceso de selección. Y es interesante ver, porque así mismo Dios nos seleccionó a nosotros, nos escogió y nos llamó. Ahí hubo un llamado de Dios. Dios escogió y llamó a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio, pero Dios también nos seleccionó y nos llamó. Pero lo que es bueno saber es por qué Dios eligió a Aarón, por qué no fue a otra persona. ¿Qué vio Dios en Aarón y en sus hijos que calificaban para el sacerdocio, que otras personas no lo hacían? ¿Será porque Aarón tenía ciertas características físicas que eran más favorables para el sacerdocio? ¿O porque a lo mejor Aarón tenía algunas capacidades que otros no tenían en ese momento? ¿O será porque era hermano de...? O cuidado, será porque una relación. Eso sabemos que no era eso, porque Moisés era un hombre que Dios le hablaba. Pero era su hermano.
Es decir, tú sabes que nos estamos riendo, tú sabes, como que es algo como imposible. Pero tú sabes que antes se trabajaba mucho por la descendencia. Sí. Sí, la descendencia tenía mucho que decir. Y lo vemos aún en las 12 tribus. Cuando comienzan a hablar de bendición, si tú miras la diferencia y el porqué a los hijos de José, por ejemplo, la bendición que le dieron, a los hijos de Judá, la bendición que le dieron, a los que se portaron un poquito más, la bendición que le dieron. ¿Entiendes? Sí. Bueno, yo no sé si tú tienes una explicación a eso. ¿No? Sí, claro. Claro. Déjame decirte de antemano. No me quito de que pudo haber algo por ahí de la descendencia, porque es hermano de Moisés. Pero si yo voy a ver lo que el hermano está diciendo, yo miraría que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Porque Dios mira el corazón. Él no puede habitar en cualquier cosa, no puede mandar a alguien a hacer cualquier cosa que a él en su santidad no le agrada. ¿Sabes? Dios estaba mirando todo un pueblo y había mucho de donde escoger. Y conocía bien a Aarón, porque cuando Moisés fue a poner la excusa, le dijo tranquilo que tu hermano Aarón. Dios mira. Y aún tú miras ahí. A Aarón, así como conocía a Moisés. Y aún tú miras que Jehová dijo, apártate, como quien dice, tú y tus hijos, porque estaban enseñados de la misma manera. Amén, así es. La Silva es así, o sea, Dios mira el corazón, pero lo que tenemos que quedar claro es que Dios no te va a llamar por las cualidades que tú tengas. El llamado de Dios a tu vida, Dios por amor te llama para salvación, te llama para un ministerio, pero no tiene nada que ver con las cualidades buenas, con que tú eres una persona muy inteligente, que tú vas, porque Dios no quiere que tus cualidades remarquen sobre los demás, porque lo que Dios va a hacer contigo no va a ser porque tú seas mejor que el otro. O porque tú tienes un cuarto. No es nada de eso. Varón está pichando fuerte. ¿Cuántos años de que el Instituto Bíblico? Ok. De la mano nosotros nos enfocamos en lo que es el Instituto Bíblico, pero también en la universidad tú estudias teología. Sí. Vamos a hablar, pero espérate, porque en la universidad estudiar teología. Mira, las cosas buenas, dice la Biblia que toda buena dádiva viene de Dios. Si hay algo bueno en nosotros, lo que pasa es que hay muchos seres humanos que no reconocen que eso viene de Dios y atribuyen que viene de su propia naturaleza. Pero si hay una habilidad, si hay un desarrollo mental, si hay skills o habilidades que usted desarrolla, es porque Dios lo puso ahí, ¿verdad? Vino en el paquete. Y eso es bueno. La capacitación es buena. Vayan al instituto y capacítense, estudiemos, busquemos, escudriñemos. Eso no es malo. Ahora, de ahí a decir que Dios te va a elegir por eso, ahí entonces estamos en otro panorama. Porque esos estudios te marcan un ministerio X en medio del pueblo de Dios, tampoco. La Biblia es bien clara. Vamos a especificar esto, porque hoy se mueve esa onda de que tú vas a la universidad o vas a un instituto bíblico, estudiaste, tienes un cierto nivel académico, un diploma. Y ya, por ejemplo, todo el que estudia un cuarto año en un instituto, todo el que va a una universidad y estudia teología, el diploma, le digo porque a mí me ha pasado, el diploma que te dan, lo primero que te dicen, ya tú puedes ser pastor. No te dicen que puedes ser evangelista, no te dicen que tú puedes ser evangelista o puedes ser maestro, te lo dicen, eso es lo primero que te tiran a la mesa. Mira, ya con este diploma tú puedes ir inscribir tu ministerio en el estado de la Florida, por ejemplo, que vivimos aquí, y tú puedes abrir una iglesia y no tienes ningún problema. Tú enseñas tus credenciales de que tú estudiaste y que tú estás capacitado para eso. Donde la Biblia dice que Él es el que constituye, es Dios que constituye. ¿Entiendes? Entonces aquí viene y se le da base a lo que el varón está diciendo. No es por tu cara bonita, no. Que Dios te va a elegir para hacer algo. Porque todas las cosas buenas que nosotros tenemos, yo lo digo, lo he dicho otras veces, lo voy a repetir. Es bueno tener capacitarse, tener grado académico, es muy bueno avanzar, ¿verdad? Siempre bajo la dirección de Dios, es muy bueno. Pero todo lo bueno que tú puedas tener y todos los grandes logros que tú puedas obtener solo sirve para una cosa. Para el cristiano que vive a los pies de Cristo, solamente sirve para tirarlo a los pies del Señor. Amén. Porque Dios haga con eso lo que Él quiera hacer. Porque eso no significa que tú vas a estar más calificado espiritualmente en el ministerio para hacer algo, porque entonces sería por tus cualidades y no por la fuerza de Dios. Y aquí el asunto es que Dios va a hacer contigo lo que quiera sin importar las debilidades que tú tengas. Lo vimos en Moisés, era tartamudo. Dios no le quitó la tartamudez a Moisés. No, ¿verdad que no? Pero sí se glorificó a través de él. Para que no haya duda de que quien está haciendo eso y se está glorificando es Dios.
y no por las habilidades que tú tengas. Y déjeme hacer un paréntesis para dejar bien claro aquí ya el cierre de los estudios. Lo que estamos hablando aquí hemos estudiado para la honra y gloria de Dios. Si no estamos en contra de los estudios, yo he estudiado, la sierva ha estudiado a nivel de instituto y más allá, el varón también igual, es decir, no es que estamos tirándole a los estudios o algo semejante, creo que estamos claros, pero es muy importante recalcarlo, para que la gente diga, bueno, ellos que están hablando así es porque ellos no han estudiado y mira lo que están hablando. Es y mira cómo están hablando. importante prepararse. Es importante. Sí. Yo no me voy a sentar aquí, ni ninguno de nosotros nos vamos a sentar sin previamente haber estudiado para entender más del conocimiento, pero sobre todas las cosas haber orado y Amén. ayunado para que Amén. sea el Espíritu Santo Amén. que tome el control de todo. Si queremos ponerlo en un orden, que todo el mundo estemos de acuerdo y que no haya ningún tipo de desliz por ninguna parte, es decir, todo empieza con el llamado. Amén. Dios tiene que, si Dios te llama al pastorado, Dios tiene que llamarte al pastorado. Luego que te llame al pastorado, viene un proceso de capacitación donde tú tienes que capacitarte en Dios, el Espíritu Santo, una comunión, una consagración para tú recibir de parte de Dios, te va a guiar en el proceso de capacitación, porque ese proceso es importante. Y de santificación, ese proceso es importante. Y luego de ahí entonces al tiempo de Dios, entonces tú vas a comenzar a ejercer el ministerio. Eso lo vemos con Pablo. El tiempo cuando Dios llamó a Pablo, apártame a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Eso lo vemos bien claro ahí. Bueno, hermano, nos estamos saliendo un poco del tema. Pero yo sé que toda esta aclaración a alguien de los que están escuchando este programa, yo creo que alguien va a salir edificado. Esto no es algo loco. No es que no hemos querido intencionalmente alargar el tiempo ni salir del tema, pero hay cosas que no podemos dejarlo pasar por arriba. Punto del tema. El punto es que Dios fue quien escogió para el sacerdocio a Aarón y a sus hijos, así como Dios también te ha marcado con un llamado y te ha escogido a usted y a todos los que estamos acá. En ese proceso no fue porque nosotros éramos más lindos que los demás, ni porque éramos más fuertes o menos fuertes, más altos, más bajitos, no tiene nada que ver con eso, sino que Dios ve el corazón, Dios nos llamó, nosotros atendimos a ese llamado y por eso nosotros estamos en estos caminos. Amén. Entonces, varón, llaman a Aarón para el sacerdocio. Sí. ¿Se tuvo que purificar Aarón? Entonces ahora, espere, usted habla ahora de la purificación. Le estoy preguntando porque, bueno, mire, varón. ¿Cuándo lo vamos a tocar? ¿Lo tengo que tocar ahora? Vamos a empezar ahora. Mire, si vamos al capítulo, espérese, si vamos al versículo 2, ¿verdad? Cuando dice que tome a Aarón y a sus hijos, dice que tome, entonces ahí vienen ahora al escenario, vienen otros elementos más. Dice, toma que las vestiduras, ahora vienen las vestiduras, el aceite de la unción, ¿verdad? El becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y todo esto tiene un significado espiritual. La vestidura. Amén. La vestidura estamos hablando de la que mandó a preparar en Éxodo capítulo 39. La vestidura sacerdotal. La vestidura sacerdotal, sí. Pero yo no voy a, porque si nosotros nos metemos al tema de la vestidura solamente a desglosar los detalles de la vestidura, entonces tendríamos que... Yo quiero leer algo bien interesante que adelante, aquí, adelante. de la vestidura. Yo nada más quiero leer esto, que no quiero que no sé si tú lo ibas a tocar, pero ya que tú estás en Levítico, para no tener que volver para atrás, en Éxodo capítulo 39, versículo 30, que viene siendo ya el cierre de la vestidura, y me gusta algo, y quizás tú me puedes hablar un poquito de esto. Quiero que me explique esto. Dice, e hicieron así mismo la lámina de la diadema santa de oro puro. Varón. Y escribieron en ella como grabado de sello, es decir, el sello ahí. Varón. Santidad a Jehová. Wow, tremendo varón. Vamos a llegar ahí. Vamos a... No, porque ya tú me estás hablando de esto, entonces yo quiero... Estamos en Levítico capítulo 8, estamos abordando el versículo 2. Así que, bueno, yo espero que, porque esto, vamos a sacarle el jugo a esto, para que podamos entender bien cómo Dios comienza a tratar por medio de estos símbolos, de estos rituales, lo que es la santificación en el pueblo. Aquí vemos entonces estos nuevos elementos. Por estos elementos nosotros lo entendemos muy bien. Habla de vestiduras nuevas, ¿verdad? Ahí el Señor comienza a hablar del efod, que es una vestidura de lino, y hay un sinnúmero de elementos más, que no vamos a entrar en esos detalles ahora, ¿verdad? Pero en general, cuando Dios pone vestiduras nuevas, Dios a nosotros nos da una vida nueva, nos da un nombre nuevo, nos da vestiduras nuevas. ¿Qué entendemos por tener nuevas vestiduras en el Señor? Porque en Apocalipsis también, cuando vamos a hablar en Apocalipsis, me parece que el capítulo 4, que habla de los 24 ancianos, dice que tienen vestiduras también blancas, ¿verdad? Entonces, una vestidura nueva, blanca, resplandeciente, sin mancha, significa algo para nosotros. Significa que Dios nos ha vestido de una vida nueva, una vida en santificación, una vida pura y libre del pecado. Entonces, la vestimenta
del sacerdote habla de que nosotros hoy en día tenemos esa misma vestimenta, pero ya de manera espiritual. Porque por medio del sacrificio de Cristo nosotros tenemos una vida nueva, tenemos una vestimenta sin mancha y sin arrugas, libres del pecado, no somos esclavos del pecado. Y esto es lo que está simbolizando acá la vestimenta en este tiempo sacerdotal. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Entonces, si están de acuerdo, sigo entonces. Ajá. No, está bien. Yo estoy de acuerdo. Entonces, esa vestimenta es exclusivamente para el sacerdote. Sí. Entonces, para el sacerdote. Para el sacerdote, No pero... más nadie, solamente el sacerdote. Bueno, que si me vas a referir que David también usó un efod... No, me refería a eso. Quiero dejarle claro a los hermanos que esta vestimenta va específicamente para el sacerdote, lo creo yo así también. Sí. También. Porque Sí. lo diseña Dios y lo da como una ordenanza de que esa era la manera que tenía que vestir. Ese tipo de vestimenta con la característica así específica es para el sacerdote. Hay personas que van a encontrar que Samuel, el profeta, o que David también usaron un efod de lino. Pero eso tiene una diferencia un poco. Bueno, Sí, Samuel sacerdote, Samuel era sacerdote también. Y tiene su significado en el momento dado que ellos aún lo hacían. Sí, pero entonces aquí, varón, mire, viene a escena también lo que es el aceite de la unción. El aceite de la unción, ¿qué representa el aceite de la unción? El Espíritu Santo. Todo este proceso, porque aquí lo que vamos a definir con la orden sacerdotal es el inicio, con lo que es la santidad, lo que es el camino a la consagración, aquí. Entonces, un elemento es el Espíritu Santo debe estar en todo. Y vamos a ver cómo, con este aceite de la unción, Moisés rocea el aceite por la vestidura, por todos los utensilios y todo, porque todo tiene que estar bajo el dominio del Espíritu. Si vamos a estar en un lugar bajo la presencia de Dios, bajo su presencia, todo va a estar dominado por el Espíritu Santo. Y este aceite de la unción lo que habla es de ese poder que el Espíritu Santo da para capacitar, para funcionar dentro de lo que es el ministerio conforme a la voluntad de Dios, bajo el dominio exclusivo de Dios. Y separado. Separado para Dios. Y separado. Yo tengo que hablar un poco más sobre separado. Yo voy a llegar ahí también. Luego dice aquí, el becerro de la expiación. En el panorama de la santidad y de la consagración debe haber un sacrificio para perdón de pecados. Hoy en día nosotros tenemos que contamos con el sacrificio de Cristo, esa sangre que nos limpió de toda mancha de pecado. Y eso está representado aquí por el becerro. Y los animales, que también habían 2 carneros, que eso es lo mismo que representaba. Y en último lugar también están los panes sin levadura. ¿Qué representan los panes sin levadura? Una pregunta. Sí, cuando se está hablando del sacrificio, pero no hay que hacer, para uno tener su vida en santidad no hay que sacrificar nada. No, pero en este punto, que estamos hablando de la parte histórica, Ritual. todo lo que se hacía en cuanto a sacrificio era para apuntar a Cristo, al sacrificio de Cristo. Y porque yo he oído, no sé si ustedes han oído, yo soy el único que lo he escuchado. Pero he oído mucha gente dentro de las iglesias y tocan el tema de que tenemos que sacrificar esta carne. Ustedes lo han dicho, yo lo he dicho, yo creo, hasta yo lo he usado ese Bueno, porque la palabra dice, presentad vuestros cuerpos con sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Entonces, el caminar, En santidad. caminar, cuando se habla de santidad, aquí están hablando de un tipo de sacrificio, y es bueno aclarar, Sí. la Biblia habla que el último sacrificio fue el de Jesús para perdón de pecados. Sí, exactamente, porque ese sacrificio... Pero cuando se refiere a santidad, Sí. si entendemos el significado de la palabra sacrificio, para uno caminar y mantenerse en este camino de la santidad, yo creo que sí, definitivamente hay que sacrificar. Hay que sacrificar el yo. El Pablo lo dijo, no vivo yo. Entonces, si vive Pablo Cristo en mí. dice que dejó de vivir, ¿qué pasó ahí? Pues murió. Murió al yo. Él se sacrificó él Sí. para que Cristo viviera en él, entonces, en un término espiritual. Y el otro elemento son los panes sin levadura. ¿Qué representa panes sin levadura? Recordemos que en la Pascua, ¿verdad? En la fiesta de la Pascua ellos comían la carne del cordero y panes sin levadura. ¿Qué representa los panes sin levadura? Significa una vida no adulterada, una vida no de apariencia, una vida pura, una vida sin pecado. Volvemos, lo que es la Volvemos otra vez a la ese santidad. santo, puro, Volvemos otra no vez. tiene ningún ingrediente fuera de sí. Pero bueno, mire, si usted va al versículo 3, dice que Dios le dice a Moisés que reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué era lo que era el tabernáculo? El tabernáculo, que Dios le había dado las medidas exactas a Moisés de cómo hacer todo el tabernáculo y todo eso, era el lugar donde iba a habitar la presencia de Dios.
Y ese tabernáculo, El edificio. ahí habitaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Ahora, para poder entrar ahí a esa presencia había que pasar ¿por dónde? Por una puerta. Por una puerta. Entonces Dios le dice a Moisés, reúne a todo el pueblo en la puerta del tabernáculo. Por esa puerta iba a entrar que Aarón en el camino hacia la santificación o el camino hacia la consagración que iba Aarón con sus hijos. ¿Qué representa la puerta, varón? Apunta a Cristo nuevamente. La única puerta por donde podemos entrar a la presencia de Dios es a través de... Entonces, vemos a Cristo representado en los animales para el sacrificio y perdón de los pecados. Vemos a Cristo representado en la puerta del tabernáculo. Vemos que en el tabernáculo es la presencia de Dios. Y vemos que el aceite es el Espíritu Santo. Es lo mismo que está operando en nosotros hoy en día, varón. No es nada extraño esto. Lo único que ahí estaba representado ritualmente para que ellos pudieran entenderlo. Porque esta gente eran carnales, no eran espirituales. No podían entender estos fundamentos. Y era necesario. Y era necesario que fuera de tener esa esos manera. símbolos. Si seguimos avanzando, vamos a ver. Busca el versículo 9, usted va a ver lo que dice el versículo 9. El versículo 9 del capítulo 8 dice, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, varón, la lámina suya esta, la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Interesante, porque entonces el sacerdote tenía esta diadema, que la palabra hebrea era Nezeré, diferente a lo que describe Juan en Apocalipsis cuando habla de los 24 ancianos, que los 24 ancianos, que representa la iglesia, ¿verdad? No tenía una diadema, sino que tenía un estéfanos, que ya era una corona de rey, pero dijimos que que nosotros somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Entonces acá tiene una diadema de sacerdote, pero allá, sentado en el trono de Dios, ya no tenemos una diadema de sacerdote, ahí tenemos ya una corona de rey. Entonces, el oro, chapado en oro, decía santidad a Jehová. Y esto era parte de la vestimenta. Aquí está cerrando todo. Prácticamente eso ahí encierra todo. Es lo que dice todo esto conlleva lo que es santidad a Jehová. Es decir, tenemos que mantenernos en santidad. Desde ese momento. Para que el pueblo también lo viera. Lo viera. Se lo viera. Porque, ¿sabe? En oro, ¿sabe? Sí. Esto representa. Esto representa santidad. Si vamos al versículo 10, dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Y roció de él sangre de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Con la unción, con el aceite de la unción, él roció todos los utensilios y todo habido y por haber. ¿Pero por qué lo tenía que santificar? Vamos al utensilio. Porque eran consagrados para Dios. Es que eso. La santificación, cuando se viene a hablar de los utensilios, se estaba refiriendo, era para apartarlo para Dios. Es decir, como solamente para Dios. Vamos a comer, los platos están sucios, vamos a lavarlos porque vamos a comer para poderlos usar. Okay. Todo era solamente porque estaba bajo el dominio del Espíritu Santo en la consagración completamente. Hay una parte, que esa parte yo la volé, pero voy a ir atrás un poco. Sí. La santificación se puede decir que es usable para la consagración. En ese entonces. Varón, espérese, varón, déjelo ahí. Antes de que toquemos... Sí, pero espérese, antes de que toquemos ese punto... ¿Y si se me olvida ahorita? No te voy a olvidar. Ya eso está acá mismo. Escuche esto, mire. Antes de que él fuera vestido, porque hablamos de la vestimenta y todo eso, pero pasó algo antes de que él fuera vestido con toda la ropa sacerdotal. Y lo que pasó fue que Dios le dijo a Moisés que lo lavara con agua. Ellos tuvieron que ser lavados. Había un lavastro, ¿verdad? Allá en el tabernáculo. Y Moisés lo tuvo que lavar. Y Moisés lo tuvo que lavar. No yo mismo, no. Moisés lo tuvo que lavar. ¿De qué nos habla eso? Exacto. ¿De qué nos habla el ser lavado en agua? Porque el sacrificio del animal representaba el perdón de los pecados, ¿verdad? Pero lavar... entonces representa lo que es la purificación. Y nos está poniendo ahora entonces el perdón de los pecados es un tipo de proceso, pero nos separa entonces otro proceso de purificación. Para consagrar. Como dentro de la consagración. ¿Qué significa eso? Que la santificación conlleva un proceso de purificación en nuestras vidas.
¿Y qué significa purificación en nuestras vidas? O sea, ¿qué significa que nosotros tenemos que lavarnos en este proceso de santificación que vivimos los cristianos hoy en día? El proceso de purificación, no sé si ustedes quieran decirme algo en ese sentido. No. El proceso de purificación es porque nosotros duramos, por ejemplo, muchos de los que están viendo, posiblemente han durado 20 años en el mundo aguantándole macanazo al enemigo, siendo maltratado por el pecado. Y siendo partícipe del pecado. Siendo partícipe del pecado, Ya. dañando a otros por el pecado y siendo dañado por el pecado, por las consecuencias del pecado. Porque el pecado no tan solo te daña a ti, el pecado te daña a ti y daña todo tu entorno. Nosotros muchas veces somos afectados por el pecado ajeno. Porque cuando yo estoy caminando en la calle muy bien y viene un ladrón y me hace un daño, yo estoy siendo afectado por el pecado de esa persona. Yo no hice nada malo para yo merecerme ese daño. En un término natural. En un término natural. Estamos hablando de un término espiritual. Ahora Por bien. el pecado de él yo me voy a perder. No, Estamos hablando de un término natural que hace un daño directo a nosotros de una u otra manera. Ahora bien, hay que sacar, porque una cosa es el efecto del pecado y otra cosa es la paga de ese pecado, porque tú vas a responder por los pecados tuyos, usted va a responder por los pecados suyos. Dios dice la palabra que todos vamos a ver a Dios cara a cara y vamos a rendir cuenta, vamos a dar cuenta por todo lo que hicimos acá. Entonces usted va a pagar, cada quien va a pagar, porque nadie va a pagar por el pecado ajeno. Pero el efecto del pecado en la tierra no tan solo te alcanza a ti, alcanza a todo el ambiente. Alcanza ese niño que nació en un ambiente, en un hogar donde lo abusaban. Él no hizo nada para merecer ese abuso, pero eso fue consecuencia del pecado del entorno. Porque el pecado del entorno te afecta a ti, afecta a tu generación, es una maldición. El pecado es una maldición en la vida del hombre. Y lo que Cristo vino a hacer fue a liberarnos de esa maldición. Pero no tan solo a liberarnos del pecado, sino del efecto que el pecado causó en nuestra vida. Cierto, porque mire, usted y yo vinimos al Señor. Pero y todas esas laceraciones que nosotros recibimos en el pasado. Esas cosas que llegaron, marcaron en nuestros corazones. Y nosotros llegamos a los pies de Cristo, pero es interesante. Dios te libra de la consecuencia del pecado. Pero muchas veces el corazón del hombre es tan fuerte que hay muchas veces que nosotros tenemos cosas en nuestros corazones que nosotros ni siquiera sabemos que están ahí. Y tú sabes cuándo tú te das cuenta. Varón, yo sé que usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. ¿Tú sabes cuándo te das cuenta de esa parte de tu corazón? Cuando Dios te confronta. Te mete en un proceso y te dice, mira lo que tú tienes en tu corazón, mira el orgullo que tú tienes. ¿Tú recuerdas el testimonio que tú me estabas diciendo? Dios te dijo a ti, no uses tal cosa. Sí. Y entendiste esa parte de ti. Muchas veces nosotros no entendemos. La Biblia habla de fortaleza. Tenemos en nuestros corazones fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Tú puedes tener un dominio, un lugar, un país, pero si tienes una fortaleza, un lugar que tiene su gobierno propio, que está aislado del resto. Y allá adentro, lo que opera es una ley diferente. En nuestros corazones nosotros tenemos áreas reservadas muchas veces. Hay enemistades que tenemos. Oscuro. Cuartos oscuros. Y aunque la Biblia lo dice bien claro, engañoso Es, y perverso sí. es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y el único que ¿Quién lo lo conoce, conocerá? ni eres tú mismo conoce tu corazón. El único que lo conoce es Dios. Por eso Dios permite cierto proceso, como tú dices, que después de tantos años, uno en el Evangelio, como mucha gente, a mí me ha pasado, te he dado testimonio de eso, y después de tantos años en este caminar me doy cuenta que había algo en mí que yo no sabía que estaba hasta que no llegó ese momento que Dios me confronta con eso. Mira, tú tenías esto, que tu corazón lo tenía guardado, que ni tú mismo te das cuenta. Entonces, ¿cuál es el problema de sobre eso? ¿Por qué Dios simplemente no agarra y quita todo eso? Porque cuando nosotros lo entregamos a Dios, nosotros pasamos un proceso de purificación. Lo que pasa es que ese proceso de purificación continúa. Hay una renovación, una purificación que sigue, que es constante. ¿Por qué Dios de una vez y por todas no nos purifica 100% y ya acabamos con eso? ¿Sabe por qué? Porque en nuestro corazón hay cosas que nosotros somos los que tenemos que entregarlo. No es Dios que tú tienes que, para tú entregarlo tienes que verlo. Entonces Dios nos ayuda en el proceso para, mira, enfréntate con esta raíz de amargura que tú tienes, que es lo que explica el comportamiento que tú has tenido. Y eso es lo que muchas veces los psicólogos dicen, bueno, se comporta de esta manera porque lo que pasa es que cuando era niño tuvo este trauma y esto y aquello. Y muchas veces tenemos comportamientos y cosas que no somos conscientes, pero vienen como consecuencia de cosas que han pasado. Pero la iglesia está llena de esa clase de gente. Por eso es que la iglesia necesita Sí, psicólogos espirituales necesitamos. no consejeros. Consejeros, Sí. vamos a decir psicólogo espiritual. Sí. Vamos a poner un nombre así, Sí. para ser un poco más profesional. Entendemos. No consejero, varón. Necesitamos a alguien más allá, varón. Porque de consejo olvídese. Varón. Le digo esto porque he hablado con muchos hermanos, comparto con muchos hermanos casi a diario, y muchos hermanos comparten
de cierta costumbre y forma de comportarse que tienen, basado a heridas, y cuando estoy hablando de heridas en términos espirituales del pasado, que algún hermano lo decepcionó, que algún ministro lo decepcionó, Sí. así sea llamado maestro, evangelista, como usted lo quiera llamar, pero siempre hubo alguien, pero con mucho, que dice, no, yo soy así, yo no creo en ninguna de esta gente, tú sabes, porque a mí fulano me habló una mentira, aquí fulano me tomó esto y no me lo devolvió. Entonces, es una realidad lo que tú estás hablando. Sí. Aún en el nacimiento nuevo, espiritual, cuando venimos siendo nueva criatura en Dios, sucede eso en la vida de nosotros, por lo cual necesitamos ser purificados. Como El dijo la proceso, hermana, el proceso. constante. Es el Entonces- proceso, pero es como dice él también, esos cuartos oscuros, Dios no nos puede quitar eso de momento, tenemos nosotros mismos que entregarlo. Tenemos que entregarlo, varón. ¿Sabes? Tú tienes que entregarle eso al Señor para que entonces el Señor siga el proceso. Y para entregarlo hay que reconocerlo. Hay que Así reconocerlo. Dios tiene que permitir que uno reconozca. Llevarnos Quita a en eso. mí. Para uno decir, no, pues yo necesito quitar eso en mí. David fue muy sabio. David en un momento, no recuerdo la cita, David dice que le perdone sus pecados y dice, incluso, creo que fue David, si no Sí, recuerdo, fue David. de aquello de lo que no tengo memoria. Ajá. Oye, eso. Este hombre fue tremendo, profundo espiritualmente, porque eso es lo que pasa. Entonces, cuando tú estás pasando diferentes situaciones, Dios está tratando de mostrarte tu corazón, de mostrarte esas áreas que tú tienes que entregar a Dios. Y por eso es que esto es parte de la purificación. Vamos a concluir con algo acá para poder ampliar el término. En el proceso de santificación, ese proceso de santificación lleva purificación. Nosotros no podemos desligar la purificación de la santificación. La purificación es parte, es un elemento, un ingrediente importante dentro del proceso de santificación del cristiano. Me gusta mucho ese punto, vamos a seguir hablando, porque quiero agregar algo a esto que Sí. me interesa mucho de la purificación, y es que la purificación viene envuelto con la consagración. Ok, entonces, tú ibas a agregar antes de entrar. Pero la lo que es Silva, consagración. la Silva creo que tenía algo que decir, Oh, ¿no? Antes de yo sí, decirlo. no, corazón. Sí, que cuando estamos mencionando el corazón, viene a mi memoria hace años la ilustración esta que se usa, cuando hay un hombre que es dueño todo de una casa y dice, yo le entrego esta casa a Jesús, pero dentro de esa casa tan enorme empieza Jesús, Dios, a limpiar todo lo que hay y empieza a quitar las telarañas, esto no me gusta, empieza a adornar la casa, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Pero hay un cuarto, ese cuarto secreto, ese cuarto que decía el hermano, que está lleno de laceraciones, ese cuarto que viene desde la niñez, como decía David, y de los pecados que aún, mira, ni me acuerdo. Aleluya. Uy, Dios mío. Santo Entonces ese Jesús. cuarto es el que está cerrado con llave. Ese cuarto está lleno, mira, de telaraña. Ese cuarto nadie entra porque ese cuarto está lleno de algo que uno mismo no quiere ni que Dios, ni que entre, ni que lo mire, ni que pase por ahí. Pero es necesario decirle, Señor, mira, te entregué la casa y aún este cuarto que es tan desagradable, también es necesario que yo te lo entregue. Wow. O sea, es Santo necesario. Jesús. Mira, dale la llave, dale la llave, dale la llave. Es necesario Aleluya. que Dios entre a ese cuarto para que limpie la casa. Porque estamos en el proceso, como dicen los hermanos, estamos en proceso de santificación. Sin santidad nadie verá al Nadie verá Señor. al Señor. Y con cuartos llenos, oscuros, llenos de cosas que a Dios no le agrada, al cielo no vamos. Ay, ay, ay. No hay mejor psicólogo que Dios. Dios es el mejor psicólogo. Se necesita esto, ¿no es? La hermana está buena para eso. Oye, esta partecita ahora. Y ustedes allá, porque, bueno, no hay mejor psicólogo que Dios, como acabo de decir, pero si buscamos la palabra de Dios en Efesios 5, en el versículo 26, Efesios 5, versículo 20. Ustedes allá, por favor, si pueden seguirnos buscando las citas bíblicas, Efesios 5, versículo 26. La palabra de Dios dice así. 26. Dice de la siguiente manera: para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ay, varón. ¿Qué es lo que nos purifica? La palabra. El lavamiento Del agua por la palabra. del agua por la palabra. O sea, la purificación del cristiano, ¿por qué viene? Y si tú eres un cristiano que no escudriñas la palabra, no te enseñan la palabra, vas a un lugar donde descuidan la enseñanza de la palabra, ¿qué va a pasar con el proceso de purificación en tu vida, varón? Es que eso no es negociable. Lo que es la palabra de Dios, lo que es poder
alimentarse con pasto verde, como ovejas que somos nosotros, ¿verdad? Amén. Necesitamos pasto verde para poder crecer, para que seamos saludables espiritualmente. Porque de lo contrario, si no tenemos pasto verde, ¿cómo vamos a estar? Anémicos, lánguidos, no vamos a tener fuerza, no vamos a poder hacer nada porque estamos siendo descuidados nutricionalmente, ¿verdad? Somos blancos fáciles. Somos un blanco fácil para el enemigo. Y obviamente el proceso de santificación está siendo perturbado porque por una falta de alimento, que es la palabra de Dios. Es bien Dios. interesante, estamos hablando de una falta de alimento, estamos hablando de purificación a través de la palabra, pero vemos que se habla de la palabra. Se habla de la palabra y creo que estamos viviendo un tiempo que se habla en todos lados, radio, televisión, internet, menos por la calle y pocas casas. Es bien interesante, pero quiero toco este punto aquí, porque mucha gente dirá, bueno, eso no es para mí, eso no está pasando en mi entorno. Está pasando un problema ahora, y el apóstol Pablo dio una referencia de eso, cuando dijo, cuando vine delante de ustedes, ¿quién fue? ¿A los Gálatas o a los Gálatas creo que fue? Que dijo, cuando vine delante de ustedes, no viene con palabras. De vana sabiduría humana. Si hoy hay una corriente de sabiduría humana, de palabras de hombre, ligado con la palabra de Dios. Si te agarran un versículo bíblico, como ellos lo dicen, y te lo desglosan en 8,000 partes. Esas 8,000 partes, lo único que le dio el versículo bíblico cuando te lo tocaron. El resto ya es pensamiento del hombre. Entonces, por eso que vemos, por ejemplo, que decimos que la iglesia está pasando una crisis en el ámbito de la purificación, pero muchos hermanos podrán estar diciendo como una crisis en el ámbito de purificación. Si por ejemplo en mi iglesia hay institutos, en mi iglesia dan universidades teológicas, en mi iglesia dan clases bíblicas, en mi iglesia esto y aquello y lo otro. Y cómo está pasando todo lo que está pasando dentro de las iglesias. Es por eso. Porque aquí tú te estás refiriendo, y creo que así, corrígeme si estoy equivocado, tú te estás refiriendo a la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí en Efesios, el versículo bíblico que tú tocaste, Efesios capítulo 5, se está hablando de la palabra de Dios guiada, predicada y hablada por el Espíritu Santo, no por el hombre. No por el hombre, porque el hombre persuade. La palabra que viene por el Espíritu cambia. No persuade, cambia. Entonces hay que dejar ese punto bien claro. ¿Por qué la importancia y por qué tú haces énfasis o por qué estamos haciendo énfasis en que es necesario estudiar la palabra de Dios? Amén. No simplemente escucharla, no simplemente escucharla, aunque la Biblia dice que debemos de qué. No seamos oidores olvidadizos de la palabra. ¿Tú me entiendes? La única manera que tú no lo olvides es que cuando tú la escuches, tú vayas a escudriña, como dijimos al principio. Y la pone en práctica, porque el hecho es... Por eso tiramos el desafío de que, oye, escudriña y mira, ve si lo que estoy diciendo es verdad. Y que ore porque Dios es el que revela. Amén. Que es lo más entonces cuando esencial. tú te metes a escudriñar la palabra, a buscar el significado, entonces no podemos hacerlo de manera de que yo pienso o que yo creo, como tú decías. Entonces hay que pedirle la revelación de la palabra al Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar al camino correcto de lo que quiere decir la palabra, de lo que esa palabra va a hacer efecto en mi vida. ¿Cuántas veces tú no has estado leyendo la palabra y hay unas palabras que, mira, unos versos, porque a mí me ha pasado, que saltan y tocan la vida y tú dices, wow, pero si yo lo he leído antes. Yo lo he leído antes, yo he pasado por ahí antes. Y entonces eso, mira, impacta la vida de uno. Y uno dice, wow, mira, Dios está tratando contigo. El Espíritu Santo está tratando contigo. Pero es de parte de nosotros que escudriñar la palabra. Porque estamos en tiempo de que hay muchas vertientes, hay mucho que se mueve en el ambiente. Y nosotros como cristianos estamos llamados ¿a qué? A hacer luz dentro de este mundo. Amén. Entonces, nosotros ya tenemos, básicamente vemos cómo está representado en esta santidad ritual todo lo que nosotros vivimos hoy en día. Tenemos la presencia de Dios en el tabernáculo, todo dominado por el Espíritu Santo que representa el aceite. Vemos que en el proceso de santificación tenemos vestiduras nuevas, la expiación de Jesucristo por el perdón de los pecados. O sea, todo eso está representado ahí. Y vemos que la purificación por medio de la palabra de Dios es parte del proceso de santificación. Pero yo sé que usted va a querer preguntar algo, varón. Dígame, usted me está mirando como, quiero preguntarte algo. Arranque, dele para allá. No, porque tú dijiste, vamos a llegar al punto de la santificación, pero que conlleva lo que es el ministerio, lo que es la consagración. La consagración. Es un punto bien importante a tocar. ¿Qué es lo que es consagración? Espérese, varón. ¡Ay, varón!
versículo es consagración, pero creo que es consagración. Yo tengo un versículo acá, pero no sé si la Silva quiere decir algo primero. No, estoy pensando, ahorita que estamos mencionando, a veces yo voy un poquito para atrás Sí. y yo sé que pues, tenemos cierta cantidad de tiempo, pero aun cuando estamos hablando de mis vestiduras, que aún el sacerdote tiene una manera de vestir ordenada porque el Dios la ordena. Vemos ahora en el Nuevo Testamento también que nosotros seguimos con el mismo versículo que dice, mis vestiduras tienen que ser blancas. Mis vestiduras pueden estar sucias. Ay, ay, Para estar ay. delante de la presencia del Señor. Ay, Dios mío. ¿Le agradaría a Dios una novia con vestiduras, mira, llena de lodo? La novia se cuida. Ay, sí. La novia se cuida porque estamos hablando de santidad. Ay, usted mencionó, mire, la Silva mencionó la novia. La Usted sabe que la novia tiene que pasar por un proceso de purificación, de lavarse con agua. Sí. Es lo mismo de la iglesia. Ahí volvemos al punto de la Ahora, esa es purificación. otra posición, es lo mismo que estaba hablando de la consagración. Sí. De sí. La consagración. La consagración. La consagración. La Pero varón, consagración. si usted me tiene un poco de paciencia, me gustaría decirle algo antes de entrar a la consagración. Téngame un poco de paciencia, por favor. No, ya estamos teniendo un poquito close. Fíjese algo, Mira, mire. está bien, ok. Usted le va a gustar esto, porque esto es algo que usted me ha comentado. Mire, déjeme decirle. Sí, sí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Antes de entrar al versículo, ¿En dónde yo quedamos? quiero remarcar algo. Ah, ok. Todo lo que se hizo en este proceso, en esta orden sacerdotal, ¿verdad? Fueron paso por paso dictado y fue ordenado ¿a quién? A Moisés. Dios se lo ordenó a Moisés para ejecutarlo. Todo lo que se hizo ahí no fue un invento de ellos. Ellos estaban siguiendo las instrucciones específicas al pie de la letra de lo que Dios le había dicho. ¿Qué significa eso? Obediencia. ¡Ah! Usted no había mencionado la obediencia. No, yo lo iba a mencionar, pero lo iba a mencionar más adelante. Porque Ok. en el capítulo 39 de Éxodo, cuando comienzan a hacer la vestidura, alrededor de 5 o 7 veces, ¿tú sabes las veces que menciona? Ajá. Y lo hicieron como dijo Jehová. Como Dios Jehová. Como dijo Jehová, mira, versículo 1 al final, y para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Comenzaron. El versículo 5, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 7, como Jehová lo había mandado a Moisés. Cuando entramos al Levítico, lo que yo estaba leyendo, como Jehová le había mandado a Moisés. Es decir, que cada acción en todo lo que se hizo, desde la vestidura, la elección de la familia de Aarón, todo fue específicamente como Jehová había mandado a Moisés. Eso significa ¿Qué decimos ahí? obediencia en su totalidad. Nosotros estamos ampliando el término porque comenzamos diciendo que la santidad es separado para Dios, pero nosotros estamos viendo ahora que el proceso de santificación conlleva purificación, pero también tiene que haber obediencia. Sin obediencia no hay santificación, no hay santidad, no hay forma. No hay manera, no hay manera. Debe haber una sumisión en obediencia a Dios y la obediencia es parte del proceso de santificación del cristiano. Entonces eso lo vemos bien claro acá, ¿verdad? Ahora sí, yo quiero que busquemos en el versículo 33 del mismo capítulo 8 de Levíticos, allá, en el versículo 33, no sé si la sierva o el varón me lo puede leer, mi hermana Noemí, cuando lo encuentre. 33. Sí, Levítico 8:33. Oh, Levítico 8. Estaba en el revés. Porque aquí yo quiero traer algo más, porque yo quiero que ampliemos todavía un poco más lo que es la santidad. Estoy en Éxodo. Y yo voy a decir algo ahí que yo no sé cómo le va a caer a muchas personas, pero yo tengo que ampliar un poco más para que podamos entender mejor y ver que este proceso de santificación no es simplemente, es un proceso más complejo de lo que muchas veces nosotros pensamos. Vamos a ver. 8:33. Sí. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque los 7 días seréis consagrados. Varón, ahí está la palabra que usted quiere escuchar, consagración. Mire, aquí Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón y a sus hijos que tienen que estar ahí encerrados 7 días. Sí, separado. Separados El abeto completamente. está limpio, ahora yo te separé para mí. Pero nótese que donde que estaban, no puede salir de donde, de la puerta De la del puerta. tabernáculo. ¿Qué apunta a la puerta del tabernáculo? A Jesucristo, ¿verdad? Pero, ¿tú sabes qué hacían ellos en esos 7 días? Varón, en esos 7 días ellos estaban apartados
A eso se le llama, a eso apartado se le llama consagración, porque ¿qué estaban haciendo ellos en esos 7 días? Eso es lo interesante. Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que en esos 7 días ellos estaban comiendo de la carne del cordero y ellos estaban básicamente solamente comiendo esa carne del cordero, alimentándose de ahí. ¿Qué significa el cordero? ¿Qué significa el sacrificio? Cristo. Ellos estaban siendo sustentados, alimentados, consagrados, solamente Cristo en ellos. Ellos estaban ahí 7 días. ¿Qué significa el número 7? Los días completos, los días perfectos. Y lo interesante es, varón, que tú sabes dónde iban ellos después de esto. Después que ellos pasaban esos 7 días consagrados ahí y no podían salir. Si salían, Jehová los mataba. Se le dio la advertencia, no salgan para que no muráis. Le dijo Moisés. ¿Qué hacían ellos de ahí? Varón, iban a ministrar. Wow. De ahí salían, yo quiero traer un punto que es muy importante, porque la administración del sacerdote es desde la consagración. Hoy está pasando algo que es diferente a eso, porque tú tienes que estar encerrado con Dios. Cuando hablo de la consagración es, y déjame traerlo un poco para atrás, porque esto hay que elaborarlo un poquito más. Mira, la consagración amplía el término de la santificación. Porque nosotros decimos que la santificación es ser apartado para Dios. Pero eso es una definición, a mi parecer, incompleta. Le voy a decir por qué. Eso es una área. ¿Por No que es qué? incompleta, sino que es una área. Le falta. Claro. Tenemos que agregar a esa definición. Obligatoriamente. Primero tenemos que estar de acuerdo que el proceso de santificación no es un proceso pasivo. No es un estado. No es algo que está estático, que no se mueve. Es un proceso que requiere acción. Porque para usted mantenerse apartado del pecado, tiene que accionar. Cuando José huyó de la mujer de Potifar, tuvo que accionar, tuvo que huir. Y nosotros estamos entonces en un proceso activo para poder rechazar y mantenernos lejos, separados para Dios. Es un proceso activo, Sí, permanente. pero no es el único. Es parte del proceso. La otra parte del proceso es la consagración. Porque usted huye del pecado, se separa para Dios, por un lado, pero por el otro lado se consagra. ¿Qué significa consagrarse? Estar operando en la adoración, servir a Dios en lo que Él quiera, que también requiere acción. O sea que el proceso de santificación es separarse del pecado y consagrarse para Dios. ¿Cuál es el pecado? ¿Para Sí, después qué? Para después. Para ministrar. Para ministrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Cómo la mayoría de los ministros operan hoy en día? ¿Operan desde la consagración? Hay algunos cristianos irresponsables que operan solamente en los dones espirituales. Sí, yo he conocido mucho. Pero no desde la consagración. Nosotros estamos llamados a operar desde la... Los sacerdotes operan desde la consagración. Te voy a contar un testimonio para que podamos entender, o para que la gente entienda Sí. lo que tú estás diciendo. Una vez estaba yo a compartir con un evangelista. Eso no pasó Que yo por aquí, conocí eso ya. fue lejos. Eso fue lejos, sí. No Ok, fue por eso Mayo. fue, ok. No, de verdad, no fue por Mayo, fue Dígalo, Miami. fue aquí. Pero fue en Miami. Y fui y me sorprendió algo. Oye, es un testimonio de base a lo que tú estás hablando, de que eso sucede. Sí. Y ese personaje tenía que ministrar en la noche, me acuerdo yo, y salió a caminar. Salimos primero a comer temprano, como eso de las 2 de la tarde. Era 1 o 2 de la tarde. Yo estaba con él y cuando dieron como las 5, él ministraba como a las 7, 8 de la noche. No me acuerdo si era 7 y media, 8, pero era por ahí. Y ya cuando era como las 5, yo le digo, preocupado al hermano, digo, varón, tú ministras ahorita, déjame llevarte al hotel para que tú me reciba, entiendes, sí. que aparte, Ajá, ora a Dios y ajá. todo eso. Y la contesta del fue varón así mismo, no, varón, tranquilo, no soy yo que voy a ministrar. Es el Espíritu Santo a través de mí, así que olvídate de eso, varón, que yo no voy para allá ahora. Ya yo voy faltando media hora, 20 minutos, me baño, me pongo la ropa y me voy para la iglesia. Y yo me quedé atónito, digo yo, pero espérate, tú me estás diciendo a mí que tú vas a ministrar ahorita. Saliste desde las 12, 1 del día. Para mí fue un choque, porque no tenía tanta experiencia Sí. en ese sentido, pero entendía en mi poco conocimiento de que la persona tenía que más cuando va a ministrar y si te dan la oportunidad, el Espíritu Santo, no solamente entiendo que hay algunas veces momentos de que tú te invitan a predicar, el vuelo se atrasa o el camino hay un tapón, pasa una dificultad que no te da tiempo ni siquiera de tirarte de rodillas. Entiendo que muchas veces físicamente no tenemos la oportunidad de separarnos para consagrarnos, para entrar a la administración. Espiritualmente no hay excusa alguna. Tú puedes estar apartado y consagrado espiritualmente Sí. todo el tiempo. Yo creo en eso. Amén.
Pero si tú tienes la oportunidad, no solamente de espíritu, sino de espíritu, alma y cuerpo, Amén. separarte y consagrarte, y tú no hacerlo porque tú tienes excusa, como que eso es un problema del Espíritu Santo, yo puedo caminar como sea, es algo bien impactante. Eso me impactó mucho y yo me quedé wow. Y es lo mismo que tú estás hablando. Hay algunos ministros hoy día que no le den importancia merecida a eso. Vamos a dar un pequeño corte. Cuando volvamos, entonces tú agregamos un poco más de la consagración. Ok, varón, entonces quedamos en la consagración. Sí, quedamos en la consagración y leímos el versículo 33. 7 días los 7 días. Aarón y la familia y sus hijos. Y sus hijos. ¿O fue Aarón solo? No, Aarón y sus hijos. Okay. Sí. O sea, de manera que lo que me estaba refiriendo yo hoy en día es que se da un fenómeno hoy con relación a los dones espirituales. Hay mucha poca educación. Los cristianos no entienden cómo operan los dones y eso está ocasionando un problema. Eso también es parte de que no escudriñamos la palabra, como la palabra no la estamos aprendiendo como tenemos que aprenderla, no la estamos escudriñando. Entonces esto trae un problema al funcionamiento del cuerpo de Cristo. Porque si no sabemos, si Dios puso en usted dones, varón, y usted no sabe cómo operan esos dones, y recordamos que Pablo tuvo un problema tremendo con Corintios por eso mismo, ¿verdad? Porque ellos no sabían cómo operaban los dones y nosotros tenemos que aprender qué son los dones y escudriñar cómo operan esos dones. ¿Y cuál es la situación que se está dando hoy en día? Vemos una persona que toma un micrófono, ministra bajo la influencia de un don, porque Dios se manifiesta, porque el don es ¿para qué? Es para la edificación del pueblo, ¿verdad? Pero esa persona no vive una vida consagrada con Dios. No es una persona que está operando desde la consagración, está operando en el don. Entonces las personas ven cómo Dios lo está usando, porque Dios, el ejercicio del don habla de Dios, porque Dios fue quien lo puso, y es para edificar la iglesia, y la iglesia se edifica. Pero cuando ese hermano baja del púlpito y una persona logra ver la vida íntima de esa persona y ver cómo esa persona se conduce, ve que no hay santidad en su conducta, no hay santidad en su formación, no se dirige correctamente, entonces eso trae un conflicto mental. La gente dice, pero este no es el hermano que Dios usa tanto en la tarima. Pero entonces su vida habla opuesto a a la gloria de Dios que yo veo manifestada en la tarima. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que ese hermano está operando bajo la influencia del don espiritual, pero no desde la consagración. Vive una vida en desorden delante de Dios. Y ese hermano va a tener consecuencias graves, porque al final su forma de vida va a hacer mucho daño a las personas que lo están viendo. Porque el ejemplo al final en conducta es lo que realmente da el mayor mensaje de una persona. Mire, varón, a mis hijos yo les puedo decir, no coman en la habitación 1000 veces. Pero si me vieron ellos a mí un día comiendo en la habitación, las 1000 veces que le he dicho que no coman en la habitación no va a servir para nada. Porque solamente ellos tienen que ver mi conducta y eso tumba cualquier verbo, cualquier información verbal que yo pueda darle. Mire, es muy importante aclarar ese punto, porque mucha gente no entiende, incluso mucha gente no viene, vamos a poner de excusa, ponen eso, y vamos a decir que es una excusa. Porque cuando el Espíritu Santo está tratando contigo, nosotros tenemos que tener el corazón abierto para escuchar la voz del Espíritu Santo, no poner la vista en el hombre. ¿Por qué te digo esto? Mucha gente hoy día no creen en lo que es una vida consagrada a Dios. No creen. Tú dices, no, yo soy cristiano, sí, así lo dicen todos. O no, yo voy a la iglesia, o no, así todo el mundo va a la iglesia. Porque yo conocí a fulano que ministraba, que daba una palabra, pero después lo vi haciendo esto, o lo escuché diciendo esto. ¿Tú me entiendes? Entonces no tienen fruto. Por eso la Biblia dice, y para aquellos hermanos que algunas veces no entienden eso, la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Lo conoceréis. No dice, por su ministerio lo conoceréis. No. Ni dice que por su don lo conoceréis. No dice eso. Dice, por su fruto lo conoceréis. Y para tú conocer el fruto de una persona, tú tienes que conocer a esa persona, convivir, interactuar con esa persona. Por eso nosotros no podemos llevarnos de simplemente de lo que vemos o escuchamos. Vuelvo y repito. Todo debe de ser probado por la palabra y con testimonio. Amén. Entonces mucha gente no entiende. Ahora, ¿cómo la gente muchas veces se pregunta, Edwin, cómo un agente de pecado puede ser usado? Entonces, como un médico que estudió, tú que eres médico, ¿cómo puede estar haciendo operaciones clandestinas, sacando órgano a niños y haciendo ciertas cosas? ¿Por qué? Porque se basa en su profesión. Pero lo que está haciendo es un delito.
¿Entiendes? Y es médico. Y tiene el certificado para operar. Pero lo que está haciendo no es aprobado por la ley. Aún tenga un certificado que le dice que él puede hacerlo, aún tenga el conocimiento que es lo que lo lleva a él a hacerlo, lo que él hace está violentando la ley, la conducta, es decir, lo que está regido por la profesión que ellos llevan. Así mismito son aquellos ministros que aún están practicando el pecado, pero en el don. Son personas que tienen un conocimiento de Dios porque buscaron a Dios, porque tenían una relación con Dios, tenían. Y entonces se basan a eso y entonces lo llevan hasta ahí, ¿entiendes? Y eso es lo que sucede con esa persona que muchas veces opera en esa parte. Concluyo este punto con lo siguiente. Santificación es estar apartado para Dios y estar consagrado para Dios. Lleva el proceso de consagración. Y en el asunto de operar en los dones, hermano, no se deje confundir con esto. Los dones espirituales para el beneficio del pueblo de Dios, pero no se deje cautivar por ellos, porque lo que habla del testimonio de una persona es su conducta, como dice el varón, como dice la palabra de Dios, por su fruto lo conoceréis. Amén. Entonces, básicamente, varón, aquí nosotros abordamos lo que es la orden sacerdotal, vemos cómo la santidad, la santificación, el proceso para la consagración está explicado acá en este versículo, lo podemos trazar una línea bien clara como la que hemos pasado. Pero pasa algo interesante, varón, y es que a partir de acá, a medida que vamos avanzando en la palabra, vamos viendo cómo el Espíritu Santo, a través del el salmista y de profetas, comienza a hacer una transición, varón. Y comienza a hacer una transición de una santidad ritual a un tipo de santidad más profunda, que es la que vivimos nosotros hoy en día, a una santidad conductual y moral. Y eso no lo hicimos nosotros, eso no lo estamos haciendo nosotros ahora. Eso inició en el Antiguo Testamento por medio de los salmos, los profetas. Vamos a ver cómo se va dejando atrás un poco lo que es la santidad ritual porque cumplió su propósito, sierva. Porque la santidad ritual era ¿para qué? Para representar los principios espirituales. Era necesario. Era necesario. Enseñar, era necesario tener esos símbolos, era necesario que el pueblo aprendiera. Si no, nosotros no hubiésemos aprendido todo esto que sabemos de la santidad. Pero nosotros ahora sí podemos ya discernir de manera espiritual todo esto porque somos espirituales gracias al Espíritu Santo. Yo sé que el varón va a aportar mucho sobre eso cuando volvemos al tercer punto del tema. Sí, queremos ver cómo podemos manifestar, o mejor dicho, hablar ciertos personajes de la Biblia que tomaron una acción para mantenerse en santidad. Es decir, tuvieron que tomar una decisión en un momento dado y decir, no, yo mejor corro o yo mejor me aparto. ¿Alguien puede identificar un personaje que tomó esa acción? José, Sí. José salió huyendo. ¿Y qué fue lo que pasó con José? José tenía temor de Dios. José le enseñaron bien. Y era un siervo apartado desde joven. Y ahí cuando llegó la situación, Dios le dio la sabiduría que estábamos hablando ahorita para salir huyendo. Huyendo. Tuvo la entereza. Es decir, que es un suceso parecido a lo que pasó en el huerto del Edén. Si Dios se aparta de Adán y Eva porque cae en pecado, José se aparta de las mujeres de Potifar porque está trayendo tentación de pecado a su vida y corre hacia ahí. En el libro de Isaías, capítulo 6, estaba conversando con el varón y pasa un hecho bien bonito con el profeta. Y en el capítulo 6, lo quiero leer, como lo tengo ya aquí, versículo 5. Se trata de la visión que tuvo, la visión que al mismo tiempo se trata del llamado que Dios le estaba haciendo a Isaías. Y bien interesante lo que dice así. Dice, entonces dije, en el versículo 5, ese Isaías hablando, después que ve la gloria de Dios manifestada, en el lugar dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Wow. Oye, si él mismo está diciendo, yo no estoy supuesto a estar aquí. Incluso yo no estoy supuesto a ver lo que estoy viendo. Porque él soy era un pecador. inmundo. Y no tan solo soy un pecador, es que estoy rodeado de pecadores. Si no había manera.
Y mira lo que pasa aquí, y aquí se juntan todo lo que tú estabas hablando, lo que es el santo, santidad, la purificación y la consagración. Si aquí vemos las tres acciones accionando al mismo tiempo. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada toda tu culpa. Eso es como... Y limpio tu pecado. Y limpio tu pecado. Sí, fue limpiado. Totalmente. Wow. Y desde ahí, y después oí la voz del Señor, y entonces el Señor le dice y le hace la consagración a él. Si le hace su llamado y le dice, mira, te llamo para que vaya a las naciones. Es decir, es bien interesante cuando vemos al Dios Santo manifestarse. Vemos un hombre que tiene una vida en pecado, unos labios inmundos, rodeado de hombres de labios inmundos, pero Dios lo purifica, es decir, lo limpia. Eso fue lo hizo el serafín. Porque si el serafín no coge el carbón encendido y limpia sus labios y su pecado, él estaba supuesto a morir. Él no murió porque fue limpiado. Wow. Y entonces fue consagrado al llamado de lo que Dios quiso que él fuera, y viendo una vida en santidad. Es algo bien interesante. Si aquí cambia, como dice el hermano Edwin, lo que son los rituales, aquí cambia lo que es un objeto, sino que viene a manifestarse lo que es la santidad de Dios directamente a través del profeta Isaías. Sí, fue un hombre definitivamente que caminó en santidad. Tremendo, tremendo. ¿Tú tienes otro personaje? Aquí, bueno, yo tengo acá a Jeremías. Tengo a Jeremías en su capítulo 1, versículo 5. Wow, a mí me encanta Jeremías. Dicho sea de paso, el ministerio Elai, amor eterno, se basa en las palabras que Dios le dijo a Jeremías: con amor eterno te he amado. Y por tanto te prolongué mis misericordias. O sea, el amor de Dios manifestado de una manera tremenda en él. Pero cuando vamos al versículo 5 de su capítulo 1, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, ahí vemos nuevamente, para Dios poder hablar a través de una persona, tener una relación con esa persona, debe haber un proceso de santificación. Y fíjate cómo Dios santificó antes de nacer, santificó a Jeremías. Ahora, yo quiero preguntarle, mis hermanos acá, ¿cómo es el asunto? ¿Quién santifica a quién? ¿Yo me santifico a mí mismo o Dios me santifica? ¿Cómo funciona ese asunto? ¿Quién santifica a quién? ¿O me santifico yo o me santifica Dios? No, definitivamente me santifica Dios. Me santifica Dios. Y podemos tomar de ejemplo el mismo versículo de Isaías que yo toqué ahora mismo. Dice que fue movido el ángel y fue y limpió los labios, y ni él mismo sabía cómo lidiar con esa situación. Para él ya es hombre muerto, se consideró automáticamente. Ok. Sí, desde el punto de vista bíblico, para mí, Dios nos santifica. ¿No me puedo santificar yo? No creo que tú no te puedas santificar. ¿Qué usted cree, Silva? ¿Qué usted cree, Silva? Yo en esta parte estoy con el varón aquí, sí. Creo que Dios nos santifica, pero está en mí el querer ser santificado. Sí, hay un acto de obediencia. Es como la salvación. Si Dios nos santifica a través de la sangre de Cristo. Y eso fue lo que Dios quiso anunciar en el Viejo Testamento completo. La venida de Cristo, porque era necesario para nosotros poder ser lavados, ya no con agua, sino con sangre. De sacrificio, que es lo que nos da la vida eterna. Definitivamente está más que claro de que Dios es que nos santifica a nosotros. Ahora, que tenemos que tener un acto de obediencia, de arrepentimiento y a ciertas cosas que nosotros debemos de hacer, porque Dios no creó robot. Sí, eso estamos claros. Sí, eso sí. Pero de que Dios es el que nos limpia y nos lava, y Él es el que trae lo necesario para limpiar. Aún cuando vamos a definitivamente donde está, sí. Y vamos donde estaba el varón hablando de Aarón. Bueno, Moisés fue el que lo lavó. Ni fue ni mismo Moisés que se pudo bañar, no. Moisés, váyalo. Y los sacerdotes, y tú lo sabes, si la Biblia habla, los sacerdotes en aquel entonces era que purificaban al templo, sí, al pueblo en sí. Bueno, yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en esto. Hay muchos versículos donde Dios manda santifícate. Le dice al pueblo que se santifique, que se limpie, que se purifique, ¿verdad? Y vemos muchos personajes bíblicos, por ejemplo, Samuel, ¿verdad? Samuel, cuando fue a la casa de Isaí,
antes de ofrecer el sacrificio, Él lo santificó, ¿verdad? Y vemos muchos versículos donde muchas personas se santificaron ellos mismos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Me santifica Dios o me santifico yo? Tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto. Lo que pasa es lo siguiente. Si Dios no te santifica, no hay forma como te pueda santificar. ¿Qué significa que Dios te santifique? Que Dios te va a dar la capacidad a ti de poder ser libre del pecado. ¿Cómo Dios, por medio de qué nosotros somos santificados? Por medio de Jesús. El único que ha limpiado el pecado de Dios. Es Dios. Dios nos santificó a nosotros. Y eso significa que nos dio la capacidad a nosotros de ser limpios del pecado solamente mediante Dios, por medio de la sangre de Jesús. En el caso de los sacrificios de ese tiempo, era por medio de los sacrificios de los animales. Dios le proveyó esa vía para el perdón de los pecados. Entonces, como Dios te santificó, entonces ahora tú te puedes santificar. Porque aquí viene otra vez lo que yo estaba explicando, hermano. La santificación es un proceso activo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como, yo me santifiqué, pasó, punto final. No, nosotros nos estamos santificando todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que apartarnos del pecado y tenemos que consagrarnos a Dios. Cada vez que a mí se me presenta una opción de pecado y una opción de seguir la obediencia a Dios, y yo le digo al pecado no, y le digo a la obediencia sí, yo me estoy santificando porque me estoy apartando. Como una acción de obediencia. Claro, cada día, cada vez que Dios me dice a mí, mira esta palabra que te doy a mi pueblo, da esta palabra a mi pueblo, y Dios me da una palabra y me da una orden, y yo actúo en la obediencia y ministro en la obediencia de Dios, bajo la gracia, bajo el Espíritu Santo. ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy actuando en consagración, me estoy santificando. Es parte del proceso de santificación. De manera que Dios primero me capacitó a mí, por medio del perdón de mis pecados, poder santificarme, y yo tengo una responsabilidad mía, porque la responsabilidad del cristiano es que ese proceso de santificación avance en nosotros. Varón, la santificación no es una opción en la vida del creyente. Y yo creo que usted me va a hablar un poquito más sobre eso, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros muchas veces estorbamos el proceso, contristamos el Espíritu Santo, andamos descuidadamente, y entonces entorpecemos un poco el proceso de purificación y santificación en Dios. Por desconocimiento, por cualquier motivo que podamos pensar. Pero lo importante es saber esto, que nosotros tenemos que activamente apartarnos, y nos estamos santificando haciendo eso, continuamente consagrándonos, y nos estamos santificando en eso. Es un proceso gradual. De manera que yo creo que Dios nos santifica, pero nosotros también tenemos que santificarnos todos los días. A través de la obediencia. Amén. Definitivamente. Y de la sabiduría y de la palabra. Porque hay que tener conocimiento. Varón, por poder demostrar el pecado. este cafecito está bueno, varón. No, y le voy a dar un par de minutos para que se lo tome. Cuando volvamos ahora, vamos a entrar al plato fuerte, lo que yo le llamaría el plato fuerte. Hemos estado hablando de la historia, de la santidad a través del Antiguo Testamento, el contexto histórico, el significado, cómo elaboraba. Volamos la cuestión del templo, me lo debe. El templo. El templo. Pero eso será para... Hablamos del sacerdote, hablamos de todas las cosas, pero no hablamos del templo, y tiene su lugar. Pero vamos a dejar eso para otro día. Pero cuando volvamos ahora vamos a hablar la santidad en lo que era la iglesia primitiva y lo que es actualmente hoy. Así que no se vaya. ¿Se puede repetir?